Cuando haces un decreto de la verdad y te aferras a él, debes recibir. Lo externo no tiene ningún poder por sí solo. Tu deber es simplemente el de saber que la presencia yo soy está actuando. Algunas veces, sin darte cuenta de ello, el yo externo está esperando el tiempo de la manifestación. Yo te puedo comunicar la convicción y el sentimiento de que cuando ordenas en el nombre de la presencia yo soy, Dios Todopoderoso se mueve en la acción. Recuerda siempre que cuando estás trabajando con personalidades, estás trabajando con la creación humana externa y tienes todo el derecho y poder de ordenar su silencio y obediencia, así sea en tu propio yo externo o en el yo externo de otra persona. Si pudieses contar hasta 10 antes de hablar, lograrías controlar todo el impulso súbito y entender que tras esto hay una ley todopoderosa que puede ayudarte a ti, estudiante, inmensamente. Cuando hay un impulso súbito, hay una liberación o abalanzamiento de energía acumulada. Si hay ira, esta energía es calificada instantáneamente con la ira o con destrucción de alguna clase. Si tienes poder de autodominio, dirías: solo la perfección de Dios sale ahora mismo. Esto manejaría cualquier condición de impulso incontrolado con la cual puedes encontrarte y con la cual tienes que luchar. Cuando el estudiante ya ha dejado salir algo que no es deseable, lo que hay que hacer es consumirlo conscientemente al instante. El uso continuo de la frase Dios bendiga esto, dirigida hacia las cosas inanimadas, trae asombrosas realizaciones. La manera más fácil de ver y sentir la perfección es calificando cada pensamiento y sentimiento que sale con esa misma perfección. Cuando viene el impulso de hacer cualquier cosa, instantáneamente debes calificar eso que quieres hacer con la perfección. Bien, en este párrafo de este capítulo del Libro de Oro de Saint Germain vemos simples indicaciones para no desviarnos de nuestro camino. Uno podría decir cuál es el camino o por qué muchas veces nos desviamos del camino. El camino es que lo creado con la mente y lo creado en el mundo material, si no es cualificado con la presencia yo soy, es una creación que está realizada desde el yo externo, es decir, desde la personalidad. Esto puede ser realizado, de hecho, realizamos constantemente acciones que están guiadas por esa personalidad, pero lo cierto que lo que propone Saint Germain es correr un poco la personalidad y comenzar a cualificar la energía con el yo soy. Aquí se dan indicaciones para esto en forma muy sencilla y por medio de afirmaciones. Nunca es fácil realizarlo, es decir, es fácil decirlo, pero es difícil realizarlo. Y uno de los consejos que da, que me parece muy interesante, es el de que podemos, antes de sacar lo instintivo, de expresar en forma rápida lo que nos surge instintivamente, debemos frenar ese instinto y cualificar la energía saliente con la energía divina. Nos da dos consejos al respecto.
El primero es hacer esto, es decir, detenernos y detener el yo externo que intenta expresarse. Y la otra variante es muy interesante y nos dice Saint-Germain, si no puedes detener el impulso y ya has hablado o ya has hecho la acción que tú sientes que surge de un lugar que no es el de la perfección divina o el de la divinidad, lo que debes hacer es consumir, intentar que eso que surgió se consuma inmediatamente. Esta idea es muy interesante y está conectada con otra idea que Saint-Germain expresa en distintas partes de su libro, que es que todo pensamiento y acción que nosotros liberemos al mundo sigue teniendo su efecto en ese mismo mundo. Es decir, que las acciones, pensamientos, sentimientos, palabras que vamos realizando en nuestro cotidiano, de alguna manera son una piedra que es arrojada al estanque. Y esta piedra tiene sus pequeñas olas que hace en ese estanque y no sabemos hasta dónde puede llegar. Por eso, lo ideal es tratar de actuar desde un punto de vista divino, pero es cierto que muchas veces nuestro mundo cotidiano, afectivo, sensible, lo que nos va sucediendo en la vida cotidiana, quizá nos impida actuar de manera tan perfecta. Por lo tanto, está bueno, una vez que nosotros nos equivoquemos, una vez que sintamos que eso que dijimos, hicimos o realizamos está fuera del control de fue realizado a partir de una idea errónea, inmediatamente decretar el desvanecimiento de esa idea y el desvanecimiento de esas palabras, es decir, consumirlas, deshacerlas, que esa piedra arrojada al estanque no haga tanta ola. ¿Y esto por qué? Porque seguramente cuando nosotros arrojamos una piedra al estanque, la ola nos volverá de una u otra forma. Y por otro lado, estamos creando condiciones en el exterior que no tienen su origen divino, es decir, que no están cualificados esos hechos o cualificadas esas acciones con la energía del yo soy. Esto parece simple, lo es, pero también es bastante costoso en el sentido de que tenemos que estar constantemente poniendo atención a nuestra presencia. Por eso él dice, una vez que nosotros enviamos una energía que sentimos que es de la personalidad, debemos destruirla. Esto es muy interesante y es muy útil, pues así nos evitaremos efectos negativos a nosotros mismos y evitaremos que un tipo de energía que no es la divina, sino que proviene de nuestra personalidad y que está conectada con fuerzas que no son las fuerzas de Dios en acción, anden por el mundo provocando diversas consecuencias no deseadas. Otra de los consejos que da, otra de las cuestiones que él expresa, es que si queremos autodominarnos, es decir, tener autodominio sobre las cosas que hacemos, debemos estar siempre consciente, diciéndonos a nosotros mismos, solo la perfección de Dios sale. Es decir, la perfección de Dios sale de mí. La perfección de Dios es la que está presente en mí. Esto, cuando se tiene la autoestima baja, es muy difícil de tomar conciencia de esto. Es decir, cuando nos sentimos alejados de la energía divina, que es cuando tenemos la autoestima baja, creemos que lo que surge de nosotros no es lo adecuado. Por lo tanto, debemos hacer algún tipo de ejercicio de reconexión para conectarnos con la energía de Dios y entender que todos somos parte de esa energía divina. Y el último consejo que da Saint-Germain es que
que todas las cosas pueden ser bendecidas por esa energía divina. La forma de hacerlo es decir, expresar internamente o externamente, es decir, con la palabra, que Dios bendice aquello que está en el mundo. Es decir, bendice nuestras acciones y también puede bendecir Dios por nuestro intermedio, ya que somos una partícula divina, aquellas cosas que nos rodean. Dios puede bendecir mi casa, mi llave, mi taza de té, todo aquello que está alrededor mío. ¿Y qué va a hacer esto con lo que está alrededor de nosotros? Simplemente va a cualificar nuestro mundo externo para que tenga ese tipo de energía. ¿Y qué va a producir esto? Esto va a producir que las cosas se vayan llenando de esa luz divina. Hay que tener en cuenta esto en nuestro cotidiano y a veces puede ser muy difícil porque implica cierta introspección. Implica también cierta atención consciente. Pero él aclara, dice, habla mucho de el estudiante. Es decir, que el estudiante o el practicante es aquel que está haciendo un trabajo sobre sí mismo para modificar su personalidad, para salir de su personalidad y para modificar también como consecuencia lo que lo rodea. Así que es una especie de idea que hace que nosotros estemos atentos y sepamos que somos de alguna manera no elementos pasivos en el mundo que vivimos, sino generadores de conexión. Y que esa conexión que nosotros establecemos puede ser también un beneficio al mundo circundante, ya que esa piedra que arrojamos al estanque, si es la piedra de la energía divina, producirá olas beneficiosas para el resto del mundo.